Nuestra asociación pues surgió hace ya mucho tiempo, en 1918. Entonces, la finalidad que tiene es que a través de ella los médicos encontremos un medio para poder expresar nuestras ideas literarias y artísticas. Santiago Ramón y Cajal, que por cierto fue nuestro presidente honorario, utilizando pues ese lenguaje pues tan directo y conciso de las gentes de Aragón que a mí me gusta tanto, pues Santiago Ramón y Cajal decía que las ideas no duran mucho, por eso siempre que se tengan hay que hacer algo con ellas. Por esto, desde aquí, pues quiero invitar a todos los compañeros médicos del Colegio de Huesca que tengáis inquietudes humanísticas, pues a unirse a nosotros, porque en los tiempos actuales donde la medicina pues está tan tecnificada, el que los médicos podamos tener una asociación donde esas ideas de las que ya hablaba Cajal, que no duran mucho, se pueden convertir en literatura, en pintura o en música. Y esto realmente será algo que además, si lo hacemos, logrará hacer de nosotros siempre mejores médicos y además de la medicina, recuperar la disciplina humanística que siempre fue. Fue un agradable honor aceptar el encargo de mi amigo y colega porque lo aprecio, porque cuento con su amistad y porque soy consciente de que ambos sabemos mirar más allá de lo estrictamente profesional, adentrándonos en otras disciplinas artísticas que, además de producirnos conocimiento y placer, nos han enriquecido como personas de cara al ejercicio profesional. Nuestro recipiendario, don Ángel Escolangelos, es doctor en medicina y cirugía, especialista en otorrinolaringología y titulado en foniatría, y quizá por ello conoce bien que el primer instrumento musical de la humanidad es la voz. Nuestra laringe es capaz de generar escalas musicales y acaso sea uno de los factores que nos ayudó a ser humanos en el amplio aspecto de la palabra. Modular sonidos, comunicarnos o cantar son consecuencia directa de este órgano fundamental que es la laringe humana. La música y los instrumentos musicales como ampliación de ese primordial instrumento musical son una de las pasiones confesables de Ángel. Conozco su afición por coleccionar instrumentos musicales, infinitos chiflos de diferentes culturas y también órganos que se afana en rehacer para que de nuevo puedan ejecutar escalas musicales. Cuando el doctor Escolán nos tira de la lengua mientras investiga cómo se mueven nuestras cuerdas vocales, creo que está intentando comprender una vez más el mágico funcionamiento del cuerpo humano, de ese primordial órgano de tubos que todos llevamos incorporado. En su caso, más allá del profesional que conoce las técnicas de nuestro oficio, aparece la figura del médico humanista que proyecta sus conocimientos para ayudarnos a recuperar nuestra salud integral. En fin, que creo que la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas va a ganar un importante activo con la incorporación del doctor Escolán. He dicho. Rescatar a la bella Eurídice del cancerbero del inframundo. Entonces, si os acordáis un poco, la ópera empieza un poco con Gluck, y esta es una de sus óperas más famosas y que todos recordaréis. Entonces, Orfeo fue educado por el centauro Quirón, que como todos os acordáis de cuando estudiábamos medicina, era muy importante dentro de la medicina, era capaz de curar, era capaz de operar y era también docto en moral. Y del centauro Quirón, que contrario al resto de los centauros, este era buena persona, si se puede decir buena persona, era un centauro, pues realmente heredó todas sus virtudes y entonces enseñó a los griegos lo que era la música. Como ha dicho mi amigo Antonio, la voz humana es el órgano más complejo del cuerpo humano. Cualquier función del cuerpo humano tiene un órgano específico, pero la voz no, la voz toma prestado su sitio de todo el resto del cuerpo para poderla emitir.
y tiene todos los, la voz humana o el canto tiene todos los mecanismos musicales que tiene cualquier otro instrumento de viento, de entrada, y es el que más se parece a un órgano de tubos. Realmente tiene una serie de fuelles que son los pulmones, y esos fuelles pasan por un secreto que va a distribuir su voz a través de las cuerdas vocales. Según que esa lengüeta de esas cuerdas vocales sea más ancha o más aguda o más fina, el sonido va a ser más agudo o más grave. También, según que esa laringe se ponga más alta o más baja, como ocurre con los órganos de tubos, según la altura que tengan, van a tener un sonido más grave o más agudo. Y también depende de cuánta fuerza hagan los pulmones, pues va a salir una nota u otra dentro de la emisión vocal. Y así ese sería el mecanismo parecido pues, a una trompeta. Entonces, a partir de ahí ya depende mucho de cómo esté construido el instrumento de cada persona. Se va a distribuir por una serie de cavidades supracordales, y esas cavidades supracordales son las que van a dar el auténtico timbre y lo que vamos a conocer con una buena o una bonita voz o una voz no tan bonita. Cuando se estudian las distintas sociedades, vemos lo muy parecido que son las unas a las otras en su evolución. Todas han utilizado de alguna forma los sonidos, la voz o la música para hacer cambios en su entorno, en los demás e incluso en uno mismo, generalmente con intención de mejorar la situación, excepto las sociedades modernas que han inventado las bandas militares para llevar a los hombres a la guerra. Y así, pues, esta cancioncita le costó la vida al general Custer. Decía Florence Crane, que era una periodista que vivió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que en las esferas celestiales se producen eternamente una maravillosa armonía del sonido y a partir de estas fuentes se crean todas las cosas. Hoy día le hemos dado la razón en el laboratorio de física nuclear de Suiza, porque no es, que más que dos partículas fundamentales son el choque de dos protones y dan origen a la partícula de Higgs y que va a crear toda la materia. Los componentes básicos de la música, como son el ritmo, la armonía y la melodía, son los mismos que forman nuestro organismo. Al caminar llevamos un ritmo, nuestro corazón marca un compás, nuestras voces crean una melodía. Así pues, es fácil deducir que influyendo con la música podemos modificar nuestro ánimo, ritmo y coordinación para mejorar una determinada situación. Vemos aquí cómo van a afectar las emociones al cuerpo. Y así sabemos que las situaciones que se mantienen durante mucho tiempo sobre nosotros nos van a producir reacciones de tipo nervioso degenerativo, y todos nos acordamos de posibles ejemplos de personas que han pasado una situación muy dura durante mucho tiempo y luego los hemos visto con enfermedades de tipo neurodegenerativo. También estas personas que están sometidas a un gran estrés tienen dificultad en el aprendizaje. Las personas vengativas tienen con frecuencia, no es para todas las personas, y esto no es un dogma general, pero hay una gran estadística sobre esto, y es que tienen con frecuencia trastornos de tipo hepático y biliar. Las personas puntillosas padecen alteraciones de tipo intestinal y cardíaco,
y los pensamientos negativos alteran la inmunidad. Son más frecuentes las enfermedades de tipo autoinmune. Y entonces vemos en ellos con más frecuencia enfermedades como la esclerosis en placa, diabetes, tiroiditis, etc. Los positivos, todo lo contrario, tienen una vida mucho más saludable. La pérdida de autoestima conlleva en ocasiones alteraciones de las glándulas suprarrenales y de la vejiga. Y la tristeza se da en ellos con frecuencia alteraciones de tipo cardíaco y de tipo angina. Y las personas temerosas son propensas a infecciones urinarias. Ya digo que no es dogma de fe, que no ocurre siempre y que hay personas que tienen estos padecimientos y que no tienen ninguno de estos problemas. Vemos también que los sonidos, no solamente la música interviene de forma beneficiosa, sino que también los sonidos desagradables o que esa persona sienta como desagradables producen niveles altos de serotonina, que a pesar de ser una hormona que generalmente es beneficiosa, si está en exceso, da problemas de agresividad y de depresión. La música se asocia con distintos momentos, se puede asociar con distintas imágenes dramáticas que tenemos nosotros de un determinado hecho. Y así, una música como esta se asocia generalmente, y la hemos visto en un montón de películas, a problemas de tipo, pues, cuando se va a cometer un asesinato. Eso sería la Rapsodia húngara número 2 de Liszt. Bien, entonces vemos que hay determinada música que no beneficia y, sin embargo, que puede perjudicar a las personas o que las pone en una cierta tensión y que las puede entristecer o hacerles preocuparse excesivamente, que no toda la música puede curar. Entonces, hay una serie de sitios en el cerebro donde cuando la música que actúa de forma negativa va a influir produciendo este nivel de serotoninas. Y es, por ejemplo, ahí en la amígdala cerebral, en el hipocampo y a nivel de la cisura rolándica. Con la música podemos influir sobre la presión sanguínea, el ritmo respiratorio y cardíaco y sobre el sistema nervioso. No podemos relacionar una determinada música con un efecto, como hacen algunos musicoterapeutas, porque no todas las músicas valen para las mismas personas. Todo depende del carácter cultural o de la formación que esa persona tenga y sus gustos personales. Pero se pueden aportar una serie de directrices. De siempre se ha considerado la música como la forma más antigua de curación. Y así Orfeo enseñó a los griegos, tenéis que creéroslo, porque eso es una tabla de Orfeo, la música a los griegos, y sus encantamientos llenos de música se hallan en estas antiguas tablas. Se sabe que con el ritmo se pueden producir cambios en el estado físico, y en Centroáfrica de siempre se ha intentado llevar al ritmo cardíaco mediante tambores a un ritmo normal durante la fiebre o durante desmayos. Y esto también se ha experimentado últimamente en cirugía cardíaca. En cuanto a la música, los acordes elevan de forma espiritual a la persona y la melodía interviene sobre las emociones y el estado mental, generalmente apaciguando el estado de ánimo y aliviando el dolor. Conocemos que ya 1500 años antes de Cristo se utilizaba en los templos egipcios la música para aumentar la fertilidad. Yo creo que también debían de aportar, que creo que tenían mucho éxito y algo debía de aportar
la dedicación de los sacerdotes de aquellos templos. Herófilo usaba las distintas escalas musicales para regular el pulso arterial, las escalas musicales que son etcétera. Cada una empieza un tono más elevado que la otra y se ordenan los tonos según la escala que esté utilizando. El primer registro que tenemos de musicoterapia real, con nombres y apellidos, lo tenemos entre Saúl y David. Y aquello duró mientras existió una buena transferencia entre ellos. Al final acabaron riñendo y se acabó la música. Pero esta transferencia positiva no se rompió nunca entre Farinelli y Felipe V, que con 3 canciones de Hasse le consiguió ir manteniendo arriba la melancolía del rey español. Igualmente, Bach creó las variaciones Goldberg para sacar de la depresión al noble Kaiserlich, y lo consiguió. Aristóteles da un gran valor médico a la música y Platón, su discípulo, añade la danza para corregir los terrores y las fobias. ¿Qué instrumentos son los más adecuados para influir médicamente? La lira es uno de los primeros instrumentos utilizados, y en Grecia no se tenía por persona bien educada entre los griegos quien no dominaba el arte de su interpretación. Fue Orfeo el que amplió el número de cuerdas de la lira de 8 a 9, una por musa. Los discípulos de Pitágoras utilizaban una serie de acordes de órgano para relajar a personas estresadas o para calmar a los niños, y con sus tonos intentaban establecer el equilibrio de una determinada enfermedad. Muchas veces no sabemos el tipo de instrumento que utilizaban, ya que a todos denominaban órganos. La vihuela y la guitarra no son más que liras desarrolladas, y cuando se intenta sugerir o modificar el comportamiento de una persona, parecen que las flautas son las más útiles de los instrumentos. Si se intenta relajar la tensión, los tambores son los mejores, así como cuando se va a comenzar un trabajo extenuante. En el órgano, pues habrá que buscar los registros percusivos o los que más se aproximen al sonido de piano. Y los registros de piano son pues ideales cuando se pretende una relajación. En el órgano, los registros de gamba son los que más son excelentes cuando se desea motivar a una persona y estimularla. Y el sonido de oboe o saxofón consuela cuando se tiene tristeza, porque se ha determinado que estimula la secreción de prolactina. Vamos a ver cuál ha sido la historia del órgano. Sabemos que en los hospitales griegos, en los templos del dios Escolapio, existían unos órganos que funcionaban con agua, se denominaban hydraulus. En esos templos había música con la intención probable de relajar a los pacientes y llevar a un máximo estado de equilibrio. Parece que el órgano se inventó en el siglo III a.C. por un tal Tesibio de Alejandría. Esto que tenemos aquí es una reconstrucción de un hydraulus que está en la Olmeda, una casa romana que hay en Palencia. Y realmente no se sabe, uno entero no se ha encontrado, se han encontrado muchos fragmentos grandes y bueno, pues han reconstruido así, pero realmente el hydraulus parece que no se tocaba con los dedos, se tocaba con los puños. Y entonces funcionaba efectivamente con agua. Aquí os he hecho un esquema. Entonces, esa campana del centro sube y baja para rellenar con agua, y al presionar con las manivelas
laterales hace que el aire que queda en medio suba a los tubos y al abrir los tubos pasa al secreto de las teclas y al tocar las teclas es cuando se produce el sonido. Es un sonido muy intenso, muy intenso. No nos queda de la música antigua griega más que un pequeño fragmento que es el epitafio de Seikilos. Os lo voy a tocar para que veáis cómo es. En el Coliseo romano había ya órganos de este tipo que se llaman positivos. Según cuentan, en el imperio el instrumento preferido de Nerón no era la lira, sino era el órgano, al cual le tenía mucha más afición que a la lira y que lo sabía tocar bastante bien. Pasó muchos años en los que se dominaba fundamentalmente la música vocal. Estos órganos, la verdad es que no daban más que escasamente los tonos y no tenían prácticamente armónicos. Entonces, durante el imperio de Carlomagno, el órgano pues no se desarrolló, no tenía prácticamente registros, hasta que llegó al órgano gótico, que en el órgano gótico ya empieza a haber mutaciones, que mutaciones es tocar varias filas de tubos a la vez para hacer distintos sonidos en el órgano. Con el órgano, Zarlino, en plena época ya del Renacimiento, pensaba que podía mejorar la salud de distintos enfermos, depende las melodías que tocaba. Entonces, la Iglesia Católica se dio enseguida cuenta del poder de la música del órgano. Su sonido continuado, etéreo y místico llamaba a la concentración y al diálogo espiritual con Dios. El órgano de por sí, en su complejidad, hace que la persona que lo vea se impresiona y que lo vea como algo donado desde las alturas. Pero ha habido cierta reticencia en la Iglesia para admitir la música que no fuera vocal dentro de las iglesias. Y así parece que San Ambrosio era un pesado haciendo los distintos sermones y se trajo música oriental de órgano desde el oriente. Entonces San Agustín vio aquello y le pareció que no era muy católico de las iglesias y pensó incluso en suprimirlo. Pero cuando vio las bellezas de los cantos que se hacían en la Catedral de Milán, pues entonces se quedó impresionado y admitió la entrada del órgano en la iglesia. Posteriormente, Santo Tomás dijo que los sentidos eran las ventanas del alma y que a través de la música pues se podía uno ascender a Dios. La relación entre la música religiosa y la gente pues es profunda y significativa, ya que ofrece no solamente una vía para la devoción y la celebración de la espiritualidad, sino también un camino hacia la introspección y a la reflexión. Una de las principales formas en que la música religiosa se relaciona con el pueblo es a través de la adoración y la práctica religiosa. Desde la introducción instrumental, la Iglesia se ha decantado específicamente por el órgano, ya cada vez más complicado, pero en su forma más elemental, en forma de realejo, ha acompañado a la Iglesia incluso a las procesiones por la calle. Esto iba montado dentro de una carroza, uno le pegaba los fuelles y otro iba tocando, ya que lo veían imprescindible. Y ha llamado al resto de los instrumentos artefactos de poco gusto.
Las personas que se reúnen bajo la dirección del órgano forman sentido de comunidad y unión entre los creyentes. Y además puede ayudar a la reflexión y a la contemplación personal, reflexionar sobre la vida, la muerte, la moralidad, el propósito de la existencia. Puede ofrecer consuelo en tiempos de dificultad, inspiración para vivir una vida, etc. El órgano en estos momentos es muy complejo porque pasamos de este tipo de órgano, que sería, este sería el primer órgano, el órgano más antiguo de España, que está deshecho y que está en Salamanca y sería pues del siglo XIV o XV. Entonces, este órgano, bueno, ahí tenemos un artefacto en medio del órgano, está reconstruido, esto es así, y ya tiene, en las partes laterales, tiene 2 o 3 tiradores para mezclar distintos tubos. Sería pues un órgano de tipo gótico. Aquí ya pasaríamos a un órgano de tipo barroco, que ya empiezan a completar con distintos tiradores, mezclando muchos tubos, y empiezan a sonar palabras, pues nasardo, que simplemente son unos tubos que suenan un poco roncos, celesta, que desafinan un poco los tubos hacia el sol sostenido, etc. Y esto sería ya el culmen de un órgano clásico, que es el órgano de Cuenca, que en realidad es como 2 órganos juntos, porque tiene uno por arriba y otro por abajo, que le llaman la de cadereta, y que bueno, pues yo creo que es el más complejo de todos los que he visto de tipo clásico. Y ya de ahí pasamos a los órganos de tipo romántico, como es el órgano de la iglesia de San Patricio en Nueva York. Estos son... Bueno, pues se ha perdido una diapositiva. Estos órganos ya llevan una consola separada, y así como los anteriores, el tacto es directo desde los dedos hasta iniciarse el sonido, en los órganos románticos ya se funciona por medio de unas válvulas electromecánicas que ponen en marcha una serie de registros. A cambio de eso, tienen una serie de características diferentes, mucho más complicadas, que son, aparte de las mutaciones, que es la mezcla de varios tubos, tienen una cosa que se llama mistura, que es que tienen en cada escala, y lo van repitiendo, tienen 3 o 4 filas de tubos que aumentan los sonidos o imitan el timbre de los distintos instrumentos, con lo cual pueden reproducir los instrumentos de toda una orquesta. Esto ya es a partir de los órganos románticos. Entonces, ¿cómo apareció la musicoterapia? Pues en el barroco se pensó que con la música como inspiradora podían provocar pasiones como miedo, amor, odio, venganza. Y no es hasta el siglo XIX cuando aparece por primera vez la palabra musicoterapia. En principio la utilizaban para frenar el estrés y la ansiedad, disminuyendo la cantidad de cortisol que se producía en el organismo, ya que y así los pacientes con música sienten, por la producción y liberación de una serie de endorfinas, un menos dolor físico y la hacen, por lo tanto, ideal para tratar las migrañas o las artritis. La música está comprobado que puede mejorar la memoria, podemos concentrarnos mejor. Se ha comprobado que, por ejemplo, la música de Mozart es capaz de activar todo el cerebro, y entonces pues la persona se siente mucho más creativa. La persona además se siente más optimista por liberación de la dopamina, que es la hormona de la felicidad, y mejora la depresión. Y la música puede acompañar a los buenos y malos momentos. Ayuda a dormir, por eso se usan las canciones de cuna en los niños. Mejora la circulación sanguínea, ya que segrega una cantidad de óxido nitroso que dilata la circulación venosa. Combate las lesiones neurológicas. Ya a todos hemos visto, después de
de un ictus o de un accidente cerebrovascular, que con el uso de la música, al poner en marcha los dos hemisferios, la persona se puede rehabilitar mucho mejor. Incluso los niños con alguna deficiencia de tipo mental se les usa la música para intentarlos educar. Incluso todos nosotros recordamos que la tabla de multiplicar la aprendimos cantando. Combate lesiones neurológicas, pues, como el Alzheimer o el Parkinson, y a través del tálamo se estimula a la glándula tiroides, la corteza adrenal y las glándulas sexuales. Entonces tendría, en cierta forma, sobre la persona el mismo efecto que tendría unas buenas caricias, un chocolate o un acto sexual. Combate la dislexia al utilizar los dos hemisferios, estimula el desarrollo del feto, ayudando en la gestación, y mejora de forma temporal el razonamiento espaciotemporal y la memoria a corto plazo. Y por último, combate el insomnio. ¿Esto cómo se ha podido saber? Pues mediante el estudio de resonancia, determinando a nivel magnético el movimiento de las dendritas de la corteza cerebral, en la cual se ve cómo el cerebro, qué parte del cerebro se activa dependiendo del tipo de música que se utilice. Pero no todas las músicas, como hemos dicho al principio, son iguales. Cuando se trata de curar con música, es muy importante tener en cuenta los intervalos de la partitura que se está utilizando. En la música occidental, el intervalo más usado es el de segunda. Uno puede estar todo el tiempo haciendo hasta que das una quinta. Pero puedes estar tocando con intervalos de segunda durante un par de horas hasta que ese es el intervalo más importante. Pero bueno, desde el punto de vista médico no es útil, sino que van a ser los cambios que se hagan en esos intervalos. Y así, cuando se quiere tener una sensación de plenitud en la persona o de descanso, se utilizan intervalos de octava. Cuando se quiere obtener un estado de alarma, de despertar, se emplea el intervalo de quinta, que es el intervalo del clarín, el que se daba o se da en todos los teatros cuando va a aparecer el personaje importante. Cuando se quiere caminar hacia una nueva vida, entonces se da el intervalo de cuarta, que es el intervalo del amén. Y cuando se quiere estar bien con el sitio donde se está, se da el intervalo de tercera, que es el intervalo en el que suenan las estaciones de los autobuses o de tren. Entonces, cuando hay un intervalo de tercera, da una sensación de recuerdo. Y camina un poco hacia la depresión. Así como en los intervalos se puede interferir y se puede provocar una sensación en el cerebro, también es posible hacerlo mediante los acordes. Entonces, un acorde mayor da una sensación de plenitud y alegría. Si esto se hace rápidamente, predispone a una actividad fuerte según los estudios de la Universidad de Lund en Suecia. Un acorde disminuido da tristeza, pero en determinados casos alivia por la secreción de prolactina, depende cuál sea el problema. Una música sedante activará los recuerdos. Y a través de la descarga hormonal, la música, para producir todos estos efectos, va a actuar sobre por supuesto, sobre las zonas que hemos dicho antes que podían determinar sustancias de tipo negativo, pero también en la zona
la zona prefrontal, el núcleo accumbens, el tectal ventral y el ventral junto al tronco encefálico. ¿En qué consiste el denominado efecto Mozart? Pues viendo la forma en que la música actúa sobre el órgano, sobre el cerebro de una persona, se ha apreciado que Mozart utiliza frecuencias de notas muy graves que producen una relajación en el cerebro y al mismo tiempo predispone a una mejor recepción de cualquier actividad, permitiendo una mayor concentración. Es evidente que el mejor instrumento para lograr todos esos estímulos es el órgano. Por supuesto, no se puede llevar el órgano de una iglesia a todos los sitios, se puede llevar unos órganos modernos que pueden imitar ahora perfectamente la mayoría de los instrumentos según el efecto que se quiera conseguir. Hoy día es posible tocar cualquier tesitura y en cualquier octava, y además combinando los distintos timbres se pueden imitar el sonido de cualquier instrumento. Así, si se coge una mistura y se mezcla con una frecuencia de flauta y se pone una mistura de 2/3, que realmente lo que hace es aumentar los resonadores, los armónicos, entonces sonará como un clarinete, y así sucesivamente, ¿no? La musicoterapia se puede ser participativa o activa, es decir, oyendo solamente la música que te ponen o tocando tú. Eso hace mucho más disciplinada a la persona y puede venir muy bien para los niños. ¿Cómo influyen los distintos tipos de música? Pues en la música clásica, con media hora que se escuche, se ha demostrado que se tienen una mayor conexión neuronal, que se produce una mayor relajación, mejor concentración en las actividades y se permite estar mucho más despierto y aprender mejor cualquier materia. Según los estudios que ha hecho Pilar Carrasco en nuestro país con la música barroca, con su ritmo constante a 60 latidos por minuto, igual que el corazón en reposo, mejora el aprendizaje. Además, los tonos más graves, es lo mismo que el efecto Mozart, provocan ondas cerebrales más bajas, que implica una mayor relajación. En la salsa, pues hay, por un lado, el ritmo cadencioso y alegre combina al mismo tiempo la excreción de dopamina y de adrenalina, es decir, que puede mejorar tanto mentalmente como predisponer al movimiento, beneficia física y mental y emocionalmente, libera del estrés y aumenta la capacidad cardiorrespiratoria, mejorando la coordinación y el equilibrio. El rock no es la mejor forma de producir una concentración, pero inyecta una mayor cantidad de adrenalina en la sangre y puede venir bien después de un ejercicio intenso cuando se debe continuar, aumentando la resistencia del cuerpo y mejorar el rendimiento cardiovascular. El reggaetón, bueno, a mí me gusta cuando tocan el despacito y sobre todo cuando lo bailan. Y la techno es ya un totus revolutus porque se ha demostrado que aumenta el cortisol plasmático, aumenta la ACTH, la prolactina, la hormona del crecimiento y la norepinefrina, o sea que es un cóctel que puede pasar cualquier cosa. Para concluir, no cabe duda que si el órgano en su inicio trató de ayudar a la medicina con aparatos muy primitivos, en estos momentos que tenemos unos instrumentos mucho más avanzados, podríamos sacarle un mayor rendimiento. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver un auge de este tipo de música dentro de la medicina. Y vamos a mí me pasa un poco como a los curas cuando están predicando y no saben cómo terminar. Entonces voy a terminar con los últimos compases de la chacona dedicada a la musa
Euterpe de Fischer. Gracias. El doctor Escolán despierta en su discurso nuestra curiosidad en la búsqueda de interrogantes que se plantean en el proceso creativo. La idea de que el arte en forma de pintura o música posee un significado que a su vez provoca emociones no ha sido puesta en duda desde los orígenes de la civilización y de la filosofía occidental, pues ya en la antigua Grecia, Platón o Aristóteles se referían a ello. En los últimos años hay un gran interés entre los neurocientíficos por estudiar las relaciones entre la música y el cerebro. Son muy numerosos los estudios que han revelado las formas en que la música puede moldear e influir en nuestras funciones cognitivas y bienestar emocional, entre los que se encuentran el rendimiento cognitivo mejorado, los que regulan el estado de ánimo, fomentan la memoria, reducen el estrés y favorecen la relajación. Quisiera decir que en esta capital de Huesca destacan el magnífico órgano de la Catedral de Jesús de Nazaret, el del Colegio de San Vicente Mártir, el de la Basílica de San Lorenzo y el de San Pedro el Viejo. A pesar de todos los avances técnicos, cada órgano sigue teniendo unas características propias sin que haya dos iguales, como si se tratara de un ADN musical, donde un buen mantenimiento y el afinado puntuales les aseguran una larga vida. Quiero finalizar mi intervención manifestando mi más enhorabuena al doctor Escolán por su incorporación a Semella como asociado numerario, en el deseo de que podamos realizar muchas colaboraciones y felicitar a nuestra asociación por la magnífica incorporación de este nuevo asociado. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega de este diploma que ya señala al doctor Escolán como asociado numerario de Semella. Muchas gracias. Muchas gracias. Habéis estado espléndidas.